Tu importancia en la sociedad. Durante esta capacitación recorrerás el mundo de la mecánica automotriz. El automóvil es un transporte que nos permite llegar de un lugar a otro, de una forma más sencilla y cómoda. Para muchas personas es una herramienta de trabajo, por lo que acudirán a ti cuando se presente una falla. Por ello, tu trabajo como mecánico automotriz es muy importante, ya que con tus conocimientos y habilidades mantendrás en óptimas condiciones los vehículos que lleguen a tu taller. Imagina que el mecánico es como un médico. Lo primero que debes conocer es el automóvil a detalle, es decir, el funcionamiento de sus sistemas y los síntomas que existen cuando hay fallas. Así, podrás decidir cuál es la reparación que debes realizar. Conforme adquieras experiencia, podrás abrir un taller en donde brindarás un servicio personalizado y de calidad para tus clientes. Actualízate constantemente para ofrecer un mejor servicio, ya que la industria automotriz evoluciona a un ritmo acelerado, por lo que cada día se incorporan más componentes a los autos. No te frenes, descubre el fascinante y vasto mundo de la mecánica automotriz. Sistemas del automóvil. Todo mecánico automotriz necesita conocer al automóvil, de la misma forma en que un médico conoce el cuerpo humano. Por ello, para iniciar tu capacitación, lo primero que verás son los sistemas que constituyen al automóvil. El motor es el corazón del automóvil, ya que proporciona la energía necesaria para que el vehículo se mueva. El sistema de lubricación engrasa las piezas metálicas del motor, para evitar que se desgasten. El sistema de ignición genera la chispa para quemar la mezcla de oxígeno y gasolina. El sistema de distribución controla la entrada y salida de gases para que el motor funcione. El sistema de enfriamiento mantiene la temperatura del motor dentro de su rango de operación. El sistema electrónico monitorea, por medio de una computadora, el funcionamiento del automóvil para mantener su eficiencia. El sistema de admisión está formado por conductos que permiten el paso de aire al motor. La dirección permite al conductor tener control sobre los movimientos del vehículo. El sistema de inyección lleva el combustible desde el tanque de gasolina hasta el motor. El sistema de escape expulsa los gases producidos por la combustión. La transmisión transfiere la energía producida por el motor hacia las ruedas para que éstas puedan moverse. La suspensión amortigua los golpes causados por irregularidades del camino, lo que hace que el viaje sea cómodo y evita que se dañen los demás componentes mecánicos. Este sistema también incluye a las ruedas. Los frenos se encargan de reducir y detener el movimiento del vehículo. Esta parte es vital para la seguridad del conductor. El sistema eléctrico energiza todos los componentes que lo requieran, como luces, señales o el sistema de sonido. Todos los sistemas trabajan en conjunto para que el automóvil cumpla su función, y en caso de una avería, será tu trabajo revisar el sistema afectado para que todo marche sobre ruedas. Áreas del taller mecánico. El taller mecánico será tu lugar de trabajo, por eso debes conocer qué áreas lo forman y cuáles son los tipos más comunes que puedes encontrar. La oficina, por lo general, está en la entrada del local o en un lugar con buena visibilidad, ya que el encargado debe ser capaz de controlar las entradas y salidas del taller. La recepción es donde el encargado recoge el vehículo que se va a reparar y donde permanece hasta que se transporta a la zona de reparación. El almacén es donde se guardan piezas de uso común, como las refacciones. Los bancos de trabajo son mesas en las cuales se colocan las herramientas necesarias. Entre ellas, debe haber espacio para situar máquinas, carritos de servicio, taladros y demás equipo que pueda utilizarse. Es el lugar donde se trabaja en el vehículo. Generalmente hay un foso y elevadores hidráulicos que sirven para ver el automóvil por debajo y hacer las reparaciones necesarias. Cuando hagas esto, usa el equipo de seguridad. Los talleres mecánicos pueden clasificarse por su rama de actividad o por su relación con los fabricantes de vehículos, de equipos y de componentes. Por su rama de actividad, un taller puede ser mecánico,
en donde se repara y se da mantenimiento a los sistemas de transmisión, frenos, motor u otros. Eléctrico, en donde se reparan los sistemas de carga, de arranque y de luces. De hojalatería, en donde se reparan los daños en la carrocería del vehículo, como los costados, las puertas, la tapa del motor y las fascias. De pintura, en donde se da revestimiento y acabado a la carrocería. Por su relación con los fabricantes puede ser genérico o independiente, lo cual significa que no está vinculado a ninguna marca de automóviles o refacciones. De marca, es decir, que depende de un fabricante de vehículos o de refacciones y componentes. También pueden ser centros especializados, por ejemplo, talleres de diagnóstico o de suspensión, dirección u otros. Si quieres abrir tu propio taller, considera las áreas que necesitas para dar un servicio ordenado y de calidad, así como la especialidad en la que quieras desarrollarte como mecánico. Seguridad personal. Cuando trabajas en un taller mecánico, estás expuesto a varios riesgos, los cuales pueden poner en peligro tu integridad física. Por ello, aquí conocerás cómo evitarlos. Utiliza todas las herramientas de manera responsable según las normas de seguridad. Es uno de los riesgos más comunes y pueden ser causados por hacer mal uso de herramientas afiladas o por trabajar sin cuidado cerca de láminas, rebabas de partes metálicas o clavos. Para evitarlos, trabaja a una distancia segura de láminas, clavos o herramientas y ponlas en lugares designados al terminar. Evita el uso de herramientas defectuosas, incompletas o sin mangos. Estas pueden provocar fracturas graves. Para evitarlo, revisa que no haya líquidos derramados como aceite o agua que puedan provocar resbalones. Usa botas antiderrapantes. Despeja de herramientas u obstáculos las áreas por donde pasas tú y tus compañeros. Mantén señalizadas las áreas de riesgo como escaleras y rampas. Estos son golpes que aparentemente no causan daño exterior, pero sí en el interior de tu cuerpo. Para evitarlo, mantén en buen estado los anaqueles sin cosas muy pesadas que los puedan vencer. Utiliza casco y botas. La electricidad puede provocar desde daños leves como quemaduras hasta un paro cardíaco o respiratorio. Por ello, mantén las conexiones y cableados en buen estado. Evita que haya cables sin aislamiento cerca de partes metálicas, ya que esto puede causar un cortocircuito. Nunca sustituyas piezas eléctricas por otras que no sean las adecuadas, como sustituir un fusible por un pedazo de metal. Exponerte a ruidos excesivos durante mucho tiempo disminuirá tu capacidad auditiva y de reacción, lo cual puede causar otros accidentes. Si vas a trabajar en una zona con mucho ruido, usa aislantes auditivos u orejeras. Las partes calientes del motor, los ácidos o el rozamiento con piezas giratorias pueden causarte quemaduras. Para evitarlo, usa guantes al manipular un motor. Usa gafas protectoras cuando trabajes con acumuladores para evitar que el ácido queme tus ojos. Destina una toma de agua o regadera para lavar la parte afectada en caso de entrar en contacto con el ácido. No retires las protecciones de los esmeriles. En ocasiones, pequeños pedazos de material pueden salir disparados a grandes velocidades. Por ejemplo, cuando esmerilas una parte metálica, algunas rebabas salen proyectadas. Por ello, usa gafas, careta y peto. Hay muchas sustancias que pueden ser peligrosas si se inhalan, como gasolina, thinner, polvo de asbesto o vapores del acumulador, las cuales pueden dañar los pulmones y las vías respiratorias. Por ello, trabaja en áreas ventiladas. Utiliza mascarilla. Cuida su manipulación y almacenamiento. Evita guardar este tipo de líquidos en botellas de bebidas, ya que alguien puede ingerirlas por error.
Levantar pesos excesivos o usar partes del cuerpo como apoyo puede causarte lesiones graves como fracturas, torceduras y luxaciones. Por esto, nunca levantes más peso del que puedas soportar. Usa fajas lumbares para apoyar la espalda. No uses tu pierna como apoyo o tu mano como palanca, ya que para esto hay grúas o poleas. Al trabajar con gasolina, tiner y otros materiales inflamables, existe riesgo de que se produzcan incendios. Para prevenirlo, destina un área fresca y ventilada para almacenar los materiales inflamables. No fumes dentro del taller. Mantén aisladas las fuentes de calor. Vigila las partes mecánicas que puedan sobrecalentarse cuando estén en funcionamiento. Mantén a la mano y en buen estado los extintores. Revisa su fecha de caducidad y su presión. Revisa tu área de trabajo periódicamente para encontrar riesgos potenciales. Además, verifica que las salidas de emergencia estén libres de obstáculos. Si procuras tu seguridad y la de tus compañeros, podrás hacer mejor tu trabajo. Utiliza siempre tu equipo de seguridad cuando realices cualquier actividad dentro del taller. Sistemas de seguridad, activos y pasivos. Los sistemas pasivos y activos se encargan de brindar seguridad al conductor. Le dan estabilidad al automóvil y permiten que el conductor tenga control total de los movimientos del vehículo para prevenir accidentes. Neumáticos. Mantienen la tracción con el suelo. Sistema de frenos ABS. Evita que las ruedas se bloqueen al momento de frenar. Dirección. Impide que las irregularidades del camino alteren la maniobrabilidad. Las direcciones modernas se endurecen cuando el vehículo corre a gran velocidad, evitando movimientos bruscos en las ruedas. Sistema de control de tracción. Actúa en caso de que el conductor pierda el control del vehículo, frenando una o más llantas y manteniendo su tracción. Suspensión. Mantiene la estabilidad del vehículo amortiguando las irregularidades del camino. Luces y señales. Proporcionan visibilidad. Actúan automáticamente sin necesidad del conductor. Su función principal es amortiguar y minimizar los choques para proteger a los pasajeros. Cinturón de seguridad. Mantienen el asiento a los pasajeros en caso de choque. Bolsas de aire. Se inflan en milésimas de segundo y absorben parte del golpe, evitando lesiones en la cabeza. Cabecera. Sirve para apoyar la cabeza al momento de frenar bruscamente. Evita lesiones en el cuello. Sillas infantiles. Están diseñadas para brindar seguridad a los niños. Chasis y carrocería. Se diseñan para absorber la energía al momento de un choque. Es importante recomendar a tu clientela hacer una revisión periódica de estos sistemas, ya que su seguridad es lo más importante. Sistema de control de tracción. El sistema de control de tracción y estabilidad, o TCS por sus siglas en inglés, trabaja en conjunto con el sistema de frenos ABS para preservar la seguridad del conductor. Este sistema evita que las ruedas patinen, en especial cuando el automóvil toma una curva o sube una pendiente. Comparte con los frenos ABS la misma central electrónica, los sensores de velocidad de las ruedas y la unidad hidráulica. En esta última se agregan un par de actuadores para frenar las ruedas de tracción en el momento necesario. Tiene una luz testigo en el tablero, la cual se apaga cuando el sistema presenta fallas o cuando el conductor lo desactiva. El sistema TCS recibe las señales que envía la central electrónica del sistema ABS, encargada de comparar la velocidad de cada una de las ruedas. Si una rueda va a mayor velocidad que las otras, se ha perdido tracción. Cuando esto sucede, la central electrónica envía una señal a los actuadores y a la bomba hidráulica del sistema de frenos para frenar la rueda que patina.
Si el problema no se corrige, envía una señal a la computadora central para reducir la potencia del motor. Tipos y clasificación de herramientas y equipo. Para desarrollarte como mecánico automotriz, necesitas conocer las herramientas y equipos que te ayudarán a realizar un trabajo de calidad que deje satisfechos a tus clientes. Toma en cuenta que necesitas invertir en herramientas de buena calidad. Se clasifican en manuales y eléctricas. Llaves. Se usan para apretar o aflojar tuercas y pernos. Vienen en tamaños estándar. Los tipos de llaves son fijas y ajustables. Pinzas o alicates, usadas para cortar, doblar y sujetar. Entre otras. Destornillador. Juego de dados. Martillo. Taladro, usado para hacer agujeros. Esmeril angular. Es útil para cortar, remover material y lijar. Pistola de impacto y matraca neumática, usadas para aflojar y apretar tuercas o tornillos. Para realizar las reparaciones del automóvil sin riesgo de lastimarte o dañar algún componente, es indispensable conocer el uso correcto de las herramientas generales y herramientas especiales. Para ello, selecciona la herramienta según el trabajo que vas a ejecutar. Toma en cuenta tu posición de trabajo, el espacio disponible, las dimensiones y cantidad de piezas. Revisa las condiciones de la herramienta antes de usarla. Debes tener tanto las manos como las herramientas libres de grasa. En caso de apretar, jala la herramienta en dirección de las manecillas del reloj y en sentido contrario para aflojar. Asegúrate de que las herramientas se ajusten bien a las piezas y evita golpearlas al apretar o aflojar. Limpia y, en su caso, engrasa las partes de cada herramienta después de su uso. Es importante que leas el manual de uso de cada herramienta y uses el equipo de seguridad adecuado cuando las utilices. Por otro lado, necesitarás de diversos equipos para realizar tu trabajo. Estos son necesarios en cualquier taller mecánico y te brindan seguridad al momento de hacer alguna reparación. Ahora ya conoces las herramientas y equipos usados en el taller. Ten en cuenta que debes usarlos de forma correcta y darles mantenimiento para que estén en óptimas condiciones y así puedas brindar un trabajo de calidad. Instrumentos de medición. Para hacer un diagnóstico correcto, debes medir ciertos parámetros en los sistemas del automóvil. Para ello, necesitas de instrumentos de medición. Estos son aparatos que comparan magnitudes físicas con una unidad de medida de manera directa o indirecta. Actualmente se tienen dos sistemas de unidades, el sistema internacional y el sistema inglés. Es por ello que debes saber con cuál sistema vas a trabajar. Se pueden clasificar según aquello que miden. Por ejemplo, cinta métrica. Sirve para tomar medidas cortas. Regla. Es de metal y además se usa para verificar planicidad. Flexómetro. Suelen ser de 3 a 50 metros. Micrómetro. Funciona con un tornillo ajustable. Es de alta precisión y sirve para medir piezas pequeñas. Vernier. Utilizado para medir longitudes exteriores, interiores y profundidades. Galgas de espesores. Son un conjunto de diferentes láminas para medir desajustes o juegos entre elementos. Odómetro. Cuenta el número de giros de las llantas del automóvil para medir la distancia recorrida. Transportador. Tiene forma de semicírculo o círculo graduado de 180 o 360 grados respectivamente. Goniómetro. Al igual que el transportador, puede ser un semicírculo o círculo graduado. Permite medir o construir ángulos entre dos objetos. Termómetro. Con los cambios de temperatura, el material que contiene el termómetro se dilata o contrae y se puede ver la temperatura en la graduación.
Pirómetro. Mide la temperatura sin necesidad de estar en contacto con el objeto y lo muestra en una pantalla. Báscula. Mide el peso de un elemento. Existen básculas pequeñas hasta del tamaño industrial. Manómetro. Mide la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Calibrador de neumáticos. Calibra la presión del aire contenida en los neumáticos. Compresómetro automotriz. Mide la compresión en los cilindros del motor. Tacómetro. Cuenta el número de revoluciones de un eje en un minuto. Velocímetro. Mide la velocidad del automóvil y la muestra en el tablero. Llave dinamométrica. Se usa para ajustar el par de apriete de elementos con roscas. Reloj comparador. Se usa para comprobar que las piezas no estén desgastadas al transformar el movimiento rectilíneo de los palpadores al movimiento circular de las agujas. Multímetro. Usado para medir el voltaje, amperaje y la resistencia en materiales semiconductores y conductores. Densímetro. Se usa para comprobar la densidad del líquido del acumulador. Para realizar una medición exacta y segura, sigue estos pasos. Ten claro qué vas a medir, con qué lo harás y qué sistema de medida necesitas. Observa el estado del equipo, desgaste, limpieza y funcionamiento. Los instrumentos deben estar calibrados. Si no es así, consulta el manual proporcionado por el fabricante para la calibración. Realiza la medición y anota el resultado. El uso adecuado de estos instrumentos te dará un punto de partida para la revisión del automóvil. Haz más de una medición para comparar los resultados obtenidos. Uso del multímetro. Durante la reparación de aparatos que tienen muchos componentes eléctricos y electrónicos, el multímetro te será útil para determinar posibles fallas en su funcionamiento. Existen diferentes modelos, pero todos sirven para medir voltaje, corriente, resistencia y probar la continuidad eléctrica. Se componen de cables con punta, bornes de conexión, perilla de selección y pantalla. En cualquier medición que realices, el cable negro siempre va conectado a la terminal COM. Para medir el voltaje, coloca el cable rojo en el borne que tiene una V. Gira la perilla hasta el símbolo de voltaje de corriente directa. Coloca las puntas en la terminal de la cual quieres conocer el voltaje. Los resultados serán en volts o milivolts. Si deseas medir un solo componente, coloca las puntas en los pines o terminales del mismo, es decir, colocando el multímetro en paralelo. Para medir la corriente, el multímetro tiene dos bornes, uno para miliamperes y otro para amperes. La corriente de un aparato electrónico se mide en miliamperes, así que coloca el cable rojo en el borne correspondiente. Gira la perilla en la posición señalizada con MA. Desconecta cualquier componente. Coloca las puntas del multímetro en las terminales del circuito abierto. Este procedimiento se llama medición en serie. Antes de medir la resistencia o comprobar la continuidad, desenergice el circuito. De lo contrario, el multímetro puede dar lecturas equivocadas e incluso descomponerse. Conecta la punta roja en el borne con el símbolo de ohms. Gira la perilla al símbolo de resistencia. Coloca las puntas en el componente o circuito que vas a medir. La medida de la resistencia aparecerá en ohms, kiloohms o megaohms. Para comprobar continuidad, solo cambia la perilla al símbolo tipo timbre. Si el multímetro marca 1 y emite un pitido, significa que hay continuidad. Si marca 0L y no hace ruido, no la hay. En cada medición, sujeta con firmeza las puntas del multímetro y evita tocar las terminales metálicas con tus manos,
ya que puedes alterar la medida o dañar un componente. Uso del multímetro de gancho. Este instrumento te servirá para hacer pruebas en el sistema eléctrico del automóvil. Funciona de la misma forma que el multímetro convencional. La diferencia entre ambos se encuentra en sus pinzas, usadas para medir un mayor rango de corriente alterna. Para medir la corriente, verifica que el multímetro no tenga cables conectados y sigue estos pasos. Gira la perilla a la posición A, correspondiente a corriente alterna. Abre el gancho y rodea el cable que vas a medir. Ciérralo y cuida que el cable esté en el centro. Anota la lectura. En cada medición, sujeta con firmeza el multímetro y evita tocar otros cables, pues alterarás la medición. Uso del osciloscopio. Para comprobar el funcionamiento de los sensores y actuadores del automóvil, es necesario usar un osciloscopio automotriz, el cual mide una señal para visualizar la frecuencia, período, amplitud, ruido y el comportamiento de la onda. En la pantalla hay divisiones que representan la escala y se pueden ajustar para apreciar mejor la señal medida. El eje vertical o volts por división ajusta la amplitud y el eje horizontal o segundos por división el tiempo de muestreo. La mayoría de los osciloscopios cuentan con dos canales para medir dos señales a la vez. Esto es útil cuando quieres comparar información con dos sensores que se complementan. También pueden guardar en memorias externas imágenes de momentos específicos en una medición. Esto te ayuda mucho cuando necesitas tener un registro de los comportamientos de una señal. Al hacer la medición, te encontrarás con dos tipos de señales, las analógicas y las digitales. En las primeras, varía su valor a cada momento. En las digitales, solo pueden adoptar dos valores conocidos como estado alto y estado bajo. Para hacer una medición, sigue estos pasos. Conecta el cable del osciloscopio a un contacto y enciéndelo. Aterriza la señal apretando el botón de tierra y centrándolo en el eje horizontal. Esto será tu punto de referencia. Coloca la punta positiva a la fuente de la señal que vas a medir. Coloca la derivación de la punta a la tierra que corresponde. Aprieta el botón de Autoset para que el osciloscopio ajuste la escala. Cambia el tiempo de muestreo y la amplitud de la señal para verla a detalle, aumentando o disminuyendo las escalas. Usa el disparador para estabilizar señales repetitivas y también para visualizar picos. Las mediciones del osciloscopio aparecerán en la esquina superior derecha de la pantalla. Si la señal que aparece en pantalla es muy pequeña y tiene ruido, es posible que el osciloscopio no esté tomando lectura. Comprueba la punta de medición y el voltaje de la señal medida con un multímetro. El uso del osciloscopio automotriz es indispensable para ver los comportamientos de las señales y compararlas con los valores que cada fabricante determina. Así, sabrás si la pieza necesita reparación o reemplazo. Uso del vernier. El vernier, también conocido como pie de rey, es un instrumento usado para la verificación y medición de piezas. Mide exteriores, interiores y profundidades. Se compone de regla. Es la parte fija. Tiene dos topes y dos escalas, milímetros y pulgadas. Corredera. Es la parte móvil. Tiene dos escalas auxiliares llamadas nonios que dividen la unidad mínima de la regla. El resultado es la precisión y se encuentra indicada a un lado de la escala. Por ejemplo, si el nonio del sistema internacional tiene 20 divisiones, se tendrá una precisión de 0.05 milímetros. Cursor. Sirve para mover la corredera. Tornillo bloqueador. Sirve para inmovilizar la corredera. Barra de profundidad. Está unida a la corredera y se usa para medir profundidades. Antes de hacer la medición,
Comprueba que la corredera desliza correctamente y que los ceros de las escalas coinciden al cerrar el vernier. Toma en cuenta que las irregularidades y la suciedad de la pieza afectarán la medición. Al medir, ajusta los topes de forma suave y sin ejercer mucha presión. Orienta el instrumento de forma perpendicular a la superficie de la pieza. Ubica lo más cerca posible de la regla. Para hacer una medición con el vernier, sigue estos pasos. Elige un sistema de medida. Para este ejemplo, usarás el Sistema Internacional. Toma una pieza y colócala entre el tope y la corredera. Cuenta el número de milímetros entre los dos ceros. Identifica la línea que coincide entre la regla y el nonio. En el nonio, cuenta el número de líneas que hay después del cero hasta la que coincide en ambas escalas y multiplica ese número por la precisión del instrumento. Suma ambos valores para tener la medida exacta. Cuando termines la medición, limpia tu instrumento. También existen versiones del vernier con carátula y electrónicos, los cuales te dan la medición automáticamente. El uso del vernier es indispensable cuando necesitas verificar si un componente se encuentra dentro de las especificaciones del fabricante. Úsalo en tu diagnóstico. Inspección del automóvil. El diagnóstico empieza al recibir el automóvil. Pregunta al cliente acerca de la avería e inspecciónalo en la zona adecuada. Debes llenar una hoja de registro con los siguientes datos: propietario y datos de contacto, modelo del automóvil, número de motor, número de chasis o VIN, condiciones físicas del vehículo, anota los deterioros y, de ser posible, toma foto o video. Cuestionario de fallas reportadas por el propietario, tan descriptivas como sea posible. ¿Cómo y en qué momento se presenta? ¿Cuándo comenzó? ¿Ya había pasado antes? ¿Se le ha dado mantenimiento al automóvil? Pide al cliente que firme la hoja de registro para evitar malentendidos. Una vez que tengas la lista de síntomas, relaciónalos con los sistemas del vehículo que pudieran estar involucrados y realiza una inspección visual para corroborar los componentes donde pueda estar el fallo. Para realizar una inspección a detalle en sistemas como la dirección y la transmisión, necesitarás levantarlo con un elevador hidráulico. Para ello, usa el equipo de seguridad adecuado y sigue estos pasos. Lleva el vehículo al sitio destinado para la revisión. Desconecta el acumulador en caso de ser necesario. Verifica en el manual del fabricante del auto la forma correcta de elevarlo. Asegúrate que el elevador y los soportes aguanten el peso. Coloca los brazos de oscilación debajo del vehículo para que los adaptadores hagan contacto con los puntos de elevación. Eleva con cuidado el automóvil hasta la altura deseada. Realiza la inspección visual. Evita usar bloques de madera o de algún otro material para sostener el vehículo. Cuando termines, baja el vehículo de la siguiente manera. Retira todos los obstáculos, herramientas y equipo que estén debajo del elevador y del auto. Aléjate del elevador. De forma controlada, baja el vehículo. Quita los brazos de oscilación para dejar libre al auto. La inspección visual te ayudará a conocer el estado de los componentes dañados relacionados con la avería. Anótalos en tu bitácora. Esto te servirá cuando hagas la reparación. Equipo de diagnóstico automotriz. En la actualidad, casi todos los vehículos están equipados con un sistema de diagnóstico que, al detectar un problema, alerta al conductor encendiendo la luz de fallo del motor. Con la ayuda del manual de servicio del automóvil podrás conocer el significado de los códigos de falla, pues varían en cada marca.
Es la segunda generación de un sistema de detección de averías incluido en cada vehículo gracias a que la SAE, Sociedad de Ingenieros Automotrices, ha regularizado su uso. El sistema se llama así por sus siglas en inglés On-Board Diagnostics, que en español significa diagnóstico a bordo. Lo hay de dos tipos. Escáner de diagnóstico automotriz con funciones completas. Es compatible con el software específico de cada marca y con el sistema OBD2. Escáner de diagnóstico con funciones genéricas. Solo permite realizar el diagnóstico en los vehículos que cumplan con dicha estandarización. Las funciones de un escáner son: lee la computadora, muestra su identificación, detecta fallas solo en componentes eléctricos electrónicos del automóvil y muestra los códigos de error con su descripción. Borra los códigos de error. Lee datos en tiempo real, por ejemplo, el voltaje en el acumulador, la velocidad del motor, etc. Compruebe el funcionamiento de algunos componentes, por ejemplo, encender, apagar la bomba de combustible, bloqueo, desbloqueo de las ruedas, entre otros. Configura los sistemas de unidad de control para asegurar su buen funcionamiento. Para identificar las fallas en un automóvil con escáner automotriz, sigue estos pasos. Obtén el manual de reparación del automóvil para el modelo específico. Verifica si el vehículo es compatible con el escáner OBD2, software y hardware. Ubica el puerto del escáner en el automóvil. Enchúfalo al conector adecuado y gira la llave del encendido en la posición de accesorios. Algunos vehículos requieren que enciendas el motor o que la llave se encuentre en la posición off. Enciende el escáner y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla. Ahí te mostrará la información del automóvil, el código de fallo y su descripción. Si no se muestra la descripción, anota el código y búscalo en la sección de código de diagnóstico que se encuentra en el manual de servicio del vehículo para saber cuál es la avería y dónde se encuentra. Una vez reparado el fallo, borra el código de error. El uso del escáner automotriz te servirá como punto de partida para el correcto diagnóstico y reparación de problemas en el vehículo. Úsalo antes de hacer algo en el automóvil.